Desde ahora y hasta las 14, escuchamos Surf Rider Radio. Surf Rider Radio, toda la información ambiental, local, regional y nacional. Surf Rider Radio, solo aquí, en Frecuencia Arena, la radio que más te gusta. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Surf Rider Radio. Qué lindo día, qué hermoso día. Pucha, se nubló. Estaba hermoso el día. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, no sabes, estoy muy feliz hoy. Estoy muy feliz porque vino nuestra incomparable, Está lleno incorregible, indomable Harley Quinn, Alejandra Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cómo estás, Ariel? Pero no lo presenté a Pipo. Y no, bueno, pero está acá. Nuestro Iron Man, nuestra bestia salvaje del mar, nuestro principal barredor del año, con nosotros, Pipo Costa. ¿Cómo anda, la mesa? ¿Qué recibimiento? No sé si voy a estar a la altura, demasiado por hoy. Bueno, acá tenés el champán. Contento, sí, muy bien. No, pero voy a dejar la bebida para después, porque si ya arrancamos así, arrancamos con... el Gatorade, señorita. Bueno, muy contento de estar acá nuevamente en el programa, sinceramente. Sí, y nosotros también, porque se va conformando el equipo y es lindo poder compartir las novedades y nuestras acciones con la gente en equipo. Así es, sí, un trabajo mancomunado que se viene realizando desde ya hace tiempo. ¿Cuántos años lleva Surf Rider Radio? Surf Rider Radio, a ver si Walter está escuchando, que nos diga, él tiene la precisa. Te maté, te hice una pregunta que no debía. No, está bien. Ya arranco bien. Otra emisora, no sé si es el quinto ciclo, el sexto ciclo. Alguno que está escuchando nos va a saber. Seguramente nos va a corregir. Están ahí corrigiendo todos los errores. Tenemos mucha información, vamos a hablar un poco de lo que aconteció en los últimos días. Las iniciativas oceánicas comenzaron en el Partido de la Costa, en Las Toninas. Pipo estuvo a cargo de esas iniciativas oceánicas junto a Surf Rider Europa, y en el próximo bloque nos va a ampliar y nos va a contar cuál fue la experiencia, los resultados y demás. ¿Y qué viene? Y la que viene, claro, el 21 de abril aquí en Santa Teresita, que se suman a las que se están desarrollando en Mar del Plata, que se va a desarrollar o se desarrolló en Mar del Plata. Está con un tiempo están cambiando las fechas, pero también se va a realizar. Y no veo tristemente más actividad en todo el litoral costero argentino en relación a las iniciativas oceánicas, que cuando empezamos nosotros a realizarlas con Europa, a nivel Argentina, habían todos los capítulos, toda la costa de la provincia de Buenos Aires trillado de iniciativas oceánicas en el mapa mundial. Ahora ya no. Bueno, vamos a hablar también de dos especies que están, una en peligro de extinción, que es la tortuga laúd, que aparece acá cada tanto, es una de las 3 tortugas que aparecen marinas en nuestras playas, y la situación de cómo el plástico está afectando a las aves. Ale, ¿qué tenés vos por ahí? Tengo consecuencias de la guerra de Ucrania, los daños ambientales que está haciendo, que son gravísimos, y algo que veníamos especulando, que lo veníamos comentando como sin datos, es también las consecuencias y la realidad de que está aumentando la temperatura en el mar. Así que vamos... Sí. Y que se ha notado de manera práctica este verano, La verdad que muchos días de agua cálida, y era el comentario de todos los que disfrutamos de los deportes acuáticos, ¿no? Que este año casi no fue necesario el traje de neopren. No, claro, incluso pero ahora, todavía. Claro, pero es lindo, pero no es normal, no está nada, bueno que pase. Para nada. Lo que parece bueno es un daño y quizás sea irreversible. También vamos a hablar un poquitito en el bloque de surfing, de las posibles dolencias o lesiones que se pueden ocasionar por no hacer un buen precalentamiento. Esto es muy interesante para cualquier deporte, no solamente para el surfing. Con que vayas a caminar simplemente a la playa, se puede implementar. ¿Cómo estamos, Estamos. Nico? Ya estamos, pero ya estamos, ¿viste? Bueno, antes de irnos a la pausa, dime. le vamos a hacer un juego con la gente. Sí. ¿Cuántas especies de tortugas marinas nos visitan en nuestras costas? Como por ejemplo la que mencioné, que es laúd. ¿Y qué hay de premio para los que participan? De premio tengo unos alfajores Ninet, que siempre se lo ganan, siempre se lo llevan. Siempre se lo llevan, y la verdad que nosotros no podemos consumir ninguno. Sí. A ver, Dani. Bueno, pero ¿y a dónde se tiene que comunicar la gente? 2246-50-3002. También pueden jugar por nuestras redes sociales, ¿verdad, Ariel? Me mataste. Sí, @Surfrider La Costa, pueden escribir ahí. Y si no, en la www.surfriderlacosta.com.ar. Bien ahí, Pipo, ¿ves que tenés que estar? Porque esas cosas ya me las había olvidado, aunque existen, ¿no?
Nico, vamos a la pausa Dale. y volvemos con más Surf Rider Radio. Comerciales y seguimos con Surf Rider Radio. Inicio de espacio publicitario en 98.3. Hola chicos, ¿cómo están? Miriam los saluda desde Las Toninas y ahí está nuestro Pipo. Hola Pipo, ¿cómo andás? Pues yo tengo noción que los escucho y los sigo y les hago preguntas. Antes de la pandemia ya estaba el programa. Y Pipo pasaba por acá por casa y se llevaba parvas de bidones de agua de una marca específica llenos de plásticos para el escenario del asenio de allá de la Escuela 4. Bueno, un abrazote gigante. Esto es Surf Rider Radio. Bueno, qué lindo. Ya empezamos el programa con Pipo y ya tiene hinchada. No, son extras contratados, Ariel. Vecinos, vecinos. Un beso ¿Cuánto grande. más? ¿Qué estamos? Desde el 6, ni un mensaje a Ariel desde que estamos, ¿eh? No seas Miguel. así. Lo que pasa es que Ariel, No me los vecinos Ariel lo quieren, pero de una manera particular. Claro. Afuera. Le quieren out de la vida. Che, ahí me escribe Walter, nuestro productor Sí. de Ambracia, Muy Sí. bien. que es el 8º año, o sea, el Mirá. 8º ciclo de la radio. Qué bueno. No en Arena, sino sumando las otras emisoras. Claro, de Surf Rider Radio. De Surf Rider Octavo Radio. ciclo, ojo, no sé Ojota, cuántos programas en la radio costera Hace tiene este 8 tiempo, años. ¿no? Esta edad. ¿Y cómo? Bueno, vamos a hablar con el Tano Di Princio, que lo postule ahí, a ver si nos van a dar algún premio de esto, el Oscar, ¿no? ¿Cómo es? No, el Fierro, el- todo. El Oscar es mucho, ¿no? El Oscar es muchísimo. El éter de plástico nos van a dar. La botella de plástico en homenaje a Surf Rider. Bueno, ¿qué tenemos, Ariel? Dale, contanos un poquito. Bueno, hay preocupación con una de las especies marinas que visita nuestras playas. Es una de las más grandes, es la tortuga laúd. Ya estás dando indicios para que la gente se pueda ganar los alfajores, ¿eh? Claro, Así es que una de bueno, las- vayan tomando nota. Hay Es que una de las prestar especies atención. que navega nuestro mar y que suele salir a la playa. Lamentablemente a veces aparecen muertas. Sí. ¿Por qué? Porque tienen su causa puede ser por las redes de pesca, puede ser por las contaminaciones. Pero bueno, esta es la Dermochelis coriacea, es su nombre científico. Ay. Esto, hay un informe publicado en el 2020 por la red Laúd Opo, que es una organización que lucha y pregona el cuidado de esta especie. Afirma que esta especie de tortuga es una de tortuga marina, es una de las que está en mayor extinción entre las 7 especies a nivel mundial. Entre las 7 especies Sí, sí. a nivel mundial. Y que bueno, desde ese entonces, desde el 2012, viene llevando adelante campañas de prevención, de información y de fomentación. Fomentan también el desarrollo de la especie de manera en cautiverio, Sí. dado la decreción de la especie a nivel en su hábitat, ¿no? Claro. Bueno, físicamente dijimos es la más grande de todas. Hay algunos videos que parecen bichos de ciencia ficción. Por ejemplo, en las playas de Brasil hay un video que Ay, sale, sí. parece un tanque de guerra que está Sí, saliendo. sí. Pero, y no es inteligencia artificial, eso es una tortuga laúd, Es naturaleza. es naturaleza viva. Está entre los reptiles más grandes de todo el mundo. Y las causas, A eso vamos. entre las causas ya descubiertas, primero está el consumo de huevos de parte de seres humanos. O Pensé sea, que ibas a decir de huevos de Pascua. No, sí. no van a No, ser vos huevos sabés de... que, Claro, ¿se consumen los huevos de tortuga? Sí, se consumen Mirá los huevos vos. de tortuga. Aparte de sus, digamos, depredadores naturales, Claro. también tienen los depredadores humanos. Y sí, que el mayor depredador. Somos antinaturales, bueno. Tal cual. Y en ciertos casos también consumen la carne y también hacen negocio con las Mira vos, caparazones. tendríamos que hacer, no sé qué te parece, a vos sale una columna gastronómica también aquí en el programa, gastronomía saludable. Está bien, Por pero que no supuesto, sea sí. contra Amigable. No, sin claro, tortuga, sin por eso. tortuga. Pero bueno, ahora que ya salió el tema, Sí. lo quería traer acá a la mesa. El otro punto
es la pesca incidental, las redes a la deriva, la pesca industrial, ¿no? Tal cual. Y también lo que mencionamos mucho y muy frecuente, que es la influencia muy fuerte de las condiciones ambientales. Estamos hablando de la contaminación por residuos o por químicos o por lo que sea que estamos haciendo mal los deberes, y que lamentablemente estamos no solamente con esta especie, sino con todas todo. las especies que habitan los mares y los continentes. Así es. Bueno, pero se empezaron a hacer cosas. Tengo que buscar dónde lo vi, pero hay playas en las que ayudan a que cuando nacen las tortugas, llevarlas al agua, viste que generalmente Sí, ese que es es un la parte proceso más bastante crítica. Sí, más crítica. En las Entonces, zonas de reproducción. claro, se ve que es turismo y les da una tortuguita a cada uno para que como actividad y también de paso ayudaran. Claro. Es similar a lo que podría llegar a estar haciendo la Fundación Mundo Marino, liberar los lobos marinos, los pingüinos que recuperen y que después los liberan. Claro. Por otro lado, hablando de microplásticos, también hay una enfermedad causada por los plásticos que está afectando a las aves marinas, a todas las aves del planeta. Es una enfermedad que ya se denomina como plasticosis. Oh. No nos olvidemos de esto, porque hemos mencionado programas atrás que ya respiramos microplástico en todo el planeta. Pero la plasticosis ya, descubrieron que los sistemas inmunológicos de las aves que habían consumido plástico se había debilitado y aumentaron considerablemente el riesgo de infección y enfermedades. Entre ellas, enfermedades letales, ¿no? Claro. En el caso nuestro, está en estudio y está en evaluación cómo afecta el microplástico que nosotros inspiramos normalmente, que no lo vemos. Claro, en partículas. Cómo se deposita en nuestros pulmones y qué afección futura nos puede dar. Todos ya sabemos hacia dónde conlleva todo esto, porque una vez que ingresa el plástico es muy difícil expulsarlo. Claro, debe ser alguna consecuencia parecida a lo que produce el humo del cigarrillo, sustancias así. Sí, pero esto es algo a lo que no le podemos escapar, por eso es tan grave. Claro. Es tan grave. Ya está en el aire el plástico, no Ya solamente está en en los alimentos, en la tierra, en los ámbitos donde nos manejamos, sino que ya está en el aire. Está Así que dentro bueno, nuestro ya. bienvenidos al futuro, amigos. Bueno, pero siempre hay que trabajar por estos temas. Y estos últimos días, el pasado sábado. No, fue el día jueves. Jueves 14 del 3. Me estás hablando de las iniciativas oceánicas. Las iniciativas oceánicas que realizaste junto a Surf Raider. Realizamos. Sí, pero vos estuviste presente y Bien. estuviste a cargo de esa acción. Claro. Por lo que No, digo esto ¿por qué? Porque seguramente entre los oyentes hay gente que estuvo trabajando, digo el caso de Facundo, El equipo. el caso de Sandra, que no quiero dejar de nombrarlos. Perfecto. También los directivos y maestras del Jardín 918 de Las Toninas, que bueno, que digo, fue una iniciativa que costó que salga, te digo, venía dándose, de hecho tenía otra fecha. Por cuestiones climáticas tuvimos que cambiarlo. Y tocó un buen día, por suerte. Sí, gracias a Dios nos tocó un día inmejorable, un mar, te digo que mejor no estaba para la foto. Una manteca. Sí, estaba glass, una olita, no había viento, un cielo despejado, hermoso. Pero bueno, esto, ¿no? Que uno cuando a veces planifica las cosas, y más cuando las hace al aire libre, el factor clima muchas veces te puede jugar, así como nos jugó a favor el día que lo hicimos, también nos jugó en contra el día que lo íbamos a hacer, y eso trajo aparejado que bueno, que grupos que ya se habían comprometido no pudieran estar presentes, porque bueno, para aquellos que trabajan en el ámbito educativo saben lo que es armar una salida educativa, todos los papeles que conlleva y demás. Por eso quiero agradecer a los directivos, a las maestras, a la comunidad educativa del Jardín 918, que bueno, que más allá de este cambio a último momento, hicieron todos los papeles nuevamente, y los chicos pudieron estar presentes. Como así también a todos los vecinos que se acercaron y participaron de la acción. Claro, porque es abierto a la comunidad, no es solamente... Tal cual. Nosotros sí. habíamos invitado... ¿Había turistas también o no? Había Se prenden gente, los claro, porque todavía estaba, digamos, el operativo de seguridad en playa continuaba. Entonces había gente en la playa, como el día estaba lindo, había gente que estaba tomando sol, que estaba disfrutando de sus últimos días de vacaciones y también se enganchó a participar. La verdad que fue una acción muy interesante, para mí enriquecedora. Hacía tiempo que no organizaba, eso también. No, bueno, la pandemia frenó las iniciativas oceánicas. Tal cual. Pero bueno, esto hizo que se disfrute de doble manera.
no solamente por la presencia, ya te digo, de los jardines, sino también porque bueno, nos retrotrajo a años atrás, cuando allá por el 2010 hicimos la primera en la Lucila del Mar, recordaba. El otro día te pasaba fotos que nos habíamos puesto nostálgicos. Yo particularmente, la primera que participé fue con la escuela primaria de la Lucila, que está bueno que esto, ¿no? Como los directivos de las instituciones educativas se enganchan al toque cuando uno lleva este tipo de proyectos. Y lo digo para aquellos que quizás tienen pensado hacerlo, porque la gente tiene que saber que esto no es exclusivo para miembros de Surf Rider. Cualquier persona que esté con ganas, con predisposición a armar una acción en la playa puede hacerlo. Simplemente hay que inscribirse y bueno, y tener las cosas preparadas como para que salga. Quiero decirle a la gente que las iniciativas oceánicas que nosotros venimos haciendo desde el año 2008, 2006, 2008, vamos a mencionar 2008, se hace junto a Surf Rider Europa, y la acción consiste en bajar a la playa, hacer un censo, una limpieza, una charla de capacitación orientada hacia todo el público en general, pero se invitan principalmente a la comunidad educativa de todos los niveles, invocando más que nada o dándole importancia a los más chiquitos, claro, a nivel inicial. Claro, sí, nosotros justo ahora se dio esta acción que salió con los jardines, pero ahora en próximas semanas vamos a estar también en San Clemente del Tuyú, ya que hay una escuela primaria que nos solicitó la acción, y también vamos a estar participando de una salida educativa de una escuela secundaria de San Clemente del Tuyú. Así que vamos a estar presentes en varias localidades de acá del Partido de la Costa. El 21 de este mes en Santa Teresita, en la 23 y Playa. Así es. A las 15 horas. Donde si es que el clima no cambia la situación, esa es la jornada prevista. O sea, tendríamos 3 o 4 iniciativas oceánicas en el mes entre abril y mayo. Así es. Así que re bien. Yo creo que el resultado fue más que positivo, ya que bueno, fue como un puntapié, quedaron varias solicitudes más a partir de de hacer nuevas acciones. Y bueno, también invitar a la gente a que se enganche, que participe, porque estas acciones son abiertas para todos. Y la verdad que uno aprende, más allá de que hace años que lo venimos haciendo, chicos, uno aprende en todas. Algo nuevo. Sí, porque totalmente. Siempre se da alguna arista nueva, se suma al caldo de cultivo que tenemos con respecto a los residuos, también aprendemos no solo de lo que vamos viendo, sino de la gente que nos visita y tira algún dato o pregunta algo y nos favorece. ¿Gol de quién? No. Ah, pensé que había gol. No, todavía no. Estamos bien, ¿no? Estamos pasaditos. Ya. ¿Y por qué no me decís? Y porque me estás mirando que vi conmigo, no quería meterme, ¿viste? Está bien, ahí vamos. Pero bueno, una buena te digo, conversación. fue una buena iniciativa. Ese fue el puntapié inicial, pero bueno, esto sigue, y que la gente esté alerta para las próximas invitaciones, ya que bueno, que esto tiene que continuar y vamos a ir con todo lo que tenemos. Decirle a la gente también que a los jardines de infantes principalmente comienzan las visitas educativas. Aquellos jardines de infantes que quieran que los visitemos para hablar del tema de ambiente y playa, se tienen que comunicar a través de nuestras redes Surf Rider La Costa, así como suena, automáticamente nos escriben o se comunican a los teléfonos que están en nuestra página www.surfriderlacosta.com.ar. ¿Estoy bien? ¿Lo recordé? Sí, está bien. Ahí va. Pobre. Estoy más grande. Está bien. Sí. Bueno, y si no, te pueden mandar un mensaje de texto. Sí. No, mentira. Un SMS. Bueno, tenemos mensajes. Tenemos mensajes, ahora en un ratito vamos a leer. En la próxima vemos Dale. los mensajes porque están compitiendo para Por decirnos, por los alfajores Ninet, tienen que mencionarlo. ¿Qué especies Nos visitan en nuestro litoral marítimo. Con la de cantidad alcanza, ¿no? tortugas marinas? La cantidad alcanza, tiene que decir las Y especies. si dice las especies, mejor, somos un claro. puntito más. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer bien los deberes. Saludos a Poncio, dice nuestro Poncio, acá Damián. Ponce, ¿es Bueno, serio? gracias. Eso dice. Vamos a la pausa. Comerciales y seguimos con la radio que más te gusta. Inicio de espacio publicitario en 98.3.
Seguimos en este último bloque, anteúltimo bloque de Surfrider Radio. Tengo novedades de nuestro embajador en Hawái, Fernando Andrada, que se comunica, está comunicado bastante seguidito acá con nosotros. Buenísimo. Y nos pasa, va a empezar a mandarnos audios y videos de cómo tratan el ambiente allá en las islas hawaianas. Mirá qué bueno, a ver si podemos aprender algo. Sí. Así podemos copiar algo de lo que hacen allá y viceversa, ¿no? Sí. Va a competir, próximamente en el Kaikea, en el Sandys Open Pro, que es entre el 24 y el 25 de junio. Bueno, esto es hawaiano, Wauamalu, en Oahu. ¿De dónde está? Estamos hablando de olas de clase mundial. Esta sería la segunda fecha de el Junior and Open Pro. O sea, categorías de Juniors y Open. Bueno, qué nivel. Nos alegramos por Fercho, que tomó esa decisión y movió. Y hoy está corriendo entre los mejores, Está corriendo entre los mejores. Se cumplió un sueño. Exactamente. Es una fiel muestra de que quien persigue sus sueños termina por alcanzarlos. Bueno, estamos acá con Ari Ríos, que hizo una investigación. Es nuestra periodista. Es la investigadora. La trompeta, pero el aplauso. Sí, por supuesto. Que se recuperó de una dolencia de la gargantita. Como que no me creyó mucho acá. No, sí. Escúchame, acá si no trae certificado, vete, no, acá no corre nada, Voy a traer certificado médico. Bueno, contanos, Ale, ¿qué trajiste? Bueno, un tema que lo veníamos como especulando. Yo lo había comentado una vez que lo había escuchado de algún surfrider en algún momento, lo que producía el calentamiento en el agua, en el mar, que es la desviación de los animales, de sus rutas. Tal cual. Y bueno, parece que el futuro es hoy, como decíamos en el bloque anterior, y es verdad, están registrándose temperaturas de 22 grados. Y el único lugar que no hay aumento de temperaturas es en los polos sures. Después, o en el polo norte. Después, todo está lo hemos visto este verano. Sí. La verdad que hacíamos comentarios fuera de aire de cómo nos llamaba la atención la temperatura del agua. La temperatura, que uno dice, uy, qué lindo, está recalentita el agua, pero la verdad que no está bueno que esté pasando, no es normal. No es un buen síntoma. Afecta porque más calor, más vapor, más clima extremo, tormentas, que fuera de lo que debería ser, ¿no? Claro, que uno a veces piensa en 1 grado, ¿sí? Y bueno, pero está 1 grado más caliente, pero en realidad ese grado más caliente afecta, ¿sí? Es una variable muy importante para un montón de aspectos, no solamente lo que tiene que ver con la temperatura del agua en sí. Y lo peor es que no hacemos absolutamente nada a nivel grosero para poder revertir esta lamentable situación. Si bien cada acción pequeña, la sumatoria de acciones pequeñas, hacen al comienzo de la solución, siempre cae algo detrás que la termina de empañar. Como por ejemplo, hablaste algo sobre la guerra. Sí, bueno, la guerra de Ucrania, que la verdad que es una situación muy difícil, que está pasando en esa parte del mundo, está dejando daños irreparables. Se habla de un ecocidio, que es un daño muy grande que se hace a la naturaleza. De hecho, hay algunas organizaciones mundiales que están queriendo de que sea algo enjudiciable, que alguien pueda ir a juicio por ecocidio, ya sea lo que sea. Por los daños que producen provocados en el ambiente, ¿no? Esas acciones. Tal cual. Hay una escalada, porque no solo se habla de Ucrania y Rusia y Ucrania, sino también que empieza a haber conflictos en diferentes partes del planeta, con pruebas, con intentos de generar nuevas crisis, por ejemplo China con Taiwán, por ejemplo ahora en Sudán. En varias partes del mundo está como conflictivo el tema, y eso es una escalada que es difícil de frenar una vez que comienza. El ecocidio es tremendo. Además, lo que tiene la particularidad es que generalmente en otras guerras es como que se ha preservado las áreas naturales, y en este caso no. Y además de que se están bombardeando lugares que producen gas, que producen químicos, que eso obviamente al ser bombardeados queda además en la tierra, queda en el aire. Así que esto sin quitar la importancia, ¿no?, que tiene ya de por sí los daños que genera una guerra. No queremos con esto minimizar no. el daño que ya genera en las personas, en las sociedades.
sino que también decir, muchas veces estos aspectos no se miran porque pueden llegar a ser secundarios, pero quizás los que se ven afectados por este ecocidio, quizás ni siquiera están en el lugar, sino que reciben todas estas agresiones estando quizás a kilómetros de donde se está desarrollando porque eso ya la entra zona de guerra, ¿no? Es el daño colateral. Entra en la atmósfera, ya está, ya es así como decimos que ahora respiramos plástico, esto también se va a respirar, esa persona que está cerca lo va a respirar y es un daño a la salud también, más allá obviamente de que no es mínimo la cantidad de personas que están muriendo y que están teniendo que migrar. Claro. Así que bueno. Sí. Son múltiples los factores, lo que siempre decimos, ¿no? Con respecto a la guerra. Son múltiples los factores que se ven afectados por estas malas decisiones. Vos sabés que en los comienzos de Surf Rider, o en los comienzos de mi compromiso, digamos, con el ambiente, venía muy sobrecargado de cuestiones ambientales nocivas o degradables y con el tiempo fui encontrando soluciones y fuimos encontrando en equipo soluciones y había como una especie de luz al final del camino. Y un día me encuentro con una nota de las pruebas militares y lo que ocasionaban las pruebas militares en el mundo, que no era una guerra, era una prueba militar. Sí. Tal cual. ¿Y con eso qué hacemos? Sí, que no van a parar, ¿no? Lamentablemente. ¿Con eso qué hacemos? Pero bueno, en eso estamos, en ese trabajo, en ese camino. Tal cual, yo creo que, lo digo siempre, el granito de arena que podemos aportar cada uno, yo la verdad que apoyo mucho las iniciativas de Pipo, sobre todo me parece muy importante inculcar en los niños, en las niñas, yo creo igual que esta generación es distinta a la nuestra porque ellos ya están lo están viviendo, entonces son más conscientes. Yo creo que los niños ahora tienen más conciencia del daño que se está haciendo al planeta y son mucho más cuidadosos. Entonces estas iniciativas están buenísimas para que ellos sepan que sí, que es importante y que lo implementen y que lo hagan hábito en sus casas y que ese hábito sea reproducido en las personas que se rodean. Ha resultado así, Ale. Sí, me parece increíble. Que arrancás ahora con nosotros, con los años ha resultado así. Cuando no se hablaba para nada de la contaminación costera, o muy poco, nosotros explotamos con el tema de la contaminación costera y llegamos a todas las casas. Y los padres te lo dicen, los chicos lo recuerdan y todos los chicos participan, que son los que tienen el chip nuevo. Sí. ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Hay gente que le pegó y hay gente que no. Vas a tener que decir vos la respuesta. ¿Ya querés dar el ganador antes de ir a la tanda? ¿O lo damos después de la tanda? No, lo damos después de la tanda. Bueno, hay gente que ya le está pegando. 7 no son, ¿no? 7 especies no. No, 7 especies a nivel mundial. Perfecto. 4. Casi. Bueno, perfecto. A seguir tirando. 2246503002. ¿Vamos a comerciales? Dale. Comerciales y seguimos con Surf Rider Radio. Inicio de espacio publicitario en 98.3. Surf Rider Radio. Hoy estamos re Full Fighter, Nico. Hoy estamos Full Fighteros. Bueno, ¿a dónde se puede comunicar la gente, Pipo, para conocer bien la organización? Es que estábamos hablando, ¿no? Que todas estas noticias que nosotros vamos tirando acá en cuentagotas y que bueno, los tiempos de la radio no nos permiten desarrollarlos en su totalidad, los van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en Surf Rider La Costa, tanto en Instagram como en Facebook, y si no también en la página, la www.surfriderlacosta.com.ar. Y para aquellos que quizás no les guste navegar tanto por la red, pero sí quiera escuchar el programa, se están subiendo al portal Spreaker, ahí nos encuentra como Surf Rider, y están todos los programas, ¿sí?, de este ciclo y de ciclos anteriores, los van a encontrar ahí poniendo en el buscador Surf Rider y ahí aparecen todos los programas. Para que la gente así de manera bien paisano, sin faltar respeto a los paisanos, sino para que lo entiendan bien, para que lo entiendan bien. Surf Rider La Costa. surfriderlacosta.com.ar o Surf Rider La Costa. Y la página donde están subidos los programas es Spreaker.
Preaker, con K. Gracias, ahí estamos. ¿Entendieron? No falta que le No, porque ponele, hay gente que no le gusta leer tanto, pero sí que quiere escuchar el programa porque lo agarró empezado, o porque quiere grabarlo, o porque quiere aprender del señor Ariel Fioco ¿Cómo de sabe? Pipo, y el ser de la locución. ¿Cómo sabe? de Ahí Pipo estamos. y de Alejandro Y la Ríos. gente Carlitos. grande sabe, por eso. Claro. No, lo que pasa es que, viste, como es una ONG extranjera, Claro. uno dice Surf Rider y dice, ¿cómo se escribe? Claro, Y tal lo cual. tengo- tenemos ese viene problema, bien, tenemos viene ese bien. problema con los Aparte periodistas, tenemos ¿no? la suerte que tenemos audiencia de todas las edades. Entonces eso está bueno, porque de una manera u otra le damos la posibilidad a toda esta gente que nos quiere, nos sigue y de alguna manera también hace de esta organización, ¿sí?, un gran equipo. Acá hay uno que A ver. está escuchando, que es nuestro productor, que dice que en Spotify, en Apple Music y en Google Podcast también. Mirá qué Perfecto. bien, estamos en todos lados. Es decir, el que no escuchó el programa no puede decir que no sabe por qué, ¿sí? No. Sino que tiene todas las opciones, todas esas redes sociales para escuchar el programa nuevamente. Está enloquecido, porque lo que pasa es que está actualizando todas las redes y la página web. Bien, está estamos haciendo- hablando del señor Walter, ¿verdad? Walter de Ambrogio. Ahí sí, está, que es nuestro señor Tecla. sí. Y saludos que a Marcelo de trabaja Ambrogio también, nos que es está otro de los escuchando grandes sobre- trabajadores. ¿No viene él? Eh, ¿Él no le gusta la.? No, trabaja desde las sombras. Es Batman. Sí, una cosa así. Es nuestro. me he divertido mucho yo estaba Sí. en los programas con Walter. Me acuerdo que hacía un programa incluso Claro, directo, sí, tal cual, filmado. cuando todavía no había streaming, Claro. ya hacían Ya era- el programa grabado. era un adelantado. El otro día estaba mirando, porque cuando dije, tengo que volver a la radio, empecé a mirar programas viejos y los veía a ustedes dos, qué joven, qué cabellera larga tenía Fioco en aquella época. sigo sin No, ver- ¿tenía rulos, pelo? rubios, ¿sí? Y una cabellera que le llegaba casi a la cintura. Acá Tremendo, dice, Tengo acá que ver dice- eso, tengo que Tremendo, ver a tremendo. Fioco con Bueno, pelo. está en nuestro canal de Era una YouTube, bestia. Surfrider La Costa, ahí los vas a encontrar. Era una a todos. bestia. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero bueno, estoy acá. Él dice que es virtual. Acá, Walter dice que es virtual. Sí, es inteligencia artificial. Inteligencia ¿No será Arturito Y este? puede ser, puede ser. Che, Bueno, Nico, yo quiero saber si me llevo los alfajores para repartir acá entre nosotros o si hay un ganador. Que no siempre hay vas ganador. no vas a tener la chance Sas. de llevártelo, no. Bueno, Mirá, escuchá. me pone feliz Escuchá, igual. escuchá. Daud Cabezona Verde. Soy Luciano Segovia Nieto. Está. Muy bien. Muy sí. bien, bueno, ahí Tres tenemos. especies. Sí. ¿Cómo Y saben? y ¿Cómo sabe la gente? Dijo la laúd, que Sí. es la que mencionamos que está en extinción, Sí. que es la más grande. Sí. Después está la cabezona, que es la intermedia en tamaño. Y después está la verde, que es la de Nemo, la tortuguita del dibujito Mira, más de la chiquita. película, para Qué poder lindo. identificarla. Las tres aparecen aquí. Aquí. Navega nuestro mar. Por eso, porque es digamos, zona de migración de Claro, ellas. claro. Estamos en su ruta. Así Entre otras tantas especies. que hay en el planeta. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Así que tenemos un ganador, Luciano Segovia Nieto. Te llevaste los alfajores de Ninet. Y recordamos a aquellos que han ganado en programas anteriores que tienen que venir a buscarlos. Por favor. Ahí por tenemos- favor. ahí Si no van a tenemos dos desaparecer, premios. ¿eh? Claro. Lo ponemos en Le un damos- compromiso Le damos hasta el martes que viene. Prescriben. los Prescriben, si no. Bueno, Porque muy todos bien. los programas sorteamos alfajores de Ninet. Un abrazo a Dani de Ninet. También a Facu Carlomagno de Parrilla San Miguel. a la gente a internacional. la gente del Hotel Internacional, a Patricia, también a Marcelo Díaz. Pronto Bien, pasaremos porque pasaremos tenemos a que pasarlo, visitarlos. no hemos tenido Ahí tiempo. está. Que hacen posible este programa. Hablando de mar, hablando de océano. Sí. Y apareció la sirena que va a proseguir en arena. No, sí, La tenemos acá aquí. a nuestra querida amiga Delphi. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Ahí ¿Cómo está, pero anda? perdón, ¿es La una sirena de sirena arena. o es una delfina? Ah, me mataste, ¿verdad? Claro, Claro, estuvo bien. Estuvo bien, estuviste muy rápido. está bien, no, aparte como la vi así surcando la ola, para llegar hasta el micrófono, En su andar te quedó ver si era un delfín, una delfina o una sirena. ahí está, sí, Ahí está. bueno, quizás sea el eslabón perdido entre ambas. Mira, aquí está Delfina con nosotros, que va a proseguir con Tarde de radio hasta las 6. más música, con juegos y demás. Y me imagino que todos van a estar ahí escuchando a Delfina, la mejor música de la tarde. Sí, sí. Y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente El martes que viene. con
Surf Rider Radio. Surf Rider Radio. Ahí va queriendo. Bueno, Nico, Cuídate. gracias y a Nos todos vemos los oyentes. el martes que viene. Ahí estaremos. Hasta aquí llegamos con Surf Rider Radio. El martes a las 13 volvemos con mucho más.